sigue despierto. Y durante mucho tiempo, casi todos aprendimos a leer esa intensidad como la prueba definitiva de que algo era real. Pero la intensidad no prueba nada. La intensidad es lo primero que aparece y casi siempre lo primero que se agota. Piensa en alguien que conociste y que, al principio, te generaba una emoción casi incontrolable. Cada mensaje suyo te aceleraba el pulso. Cada silencio te hacía dudar de todo. Cada encuentro parecía sacado de una película. Y sin embargo, con el tiempo, esa misma emoción se volvió agotadora, confusa, incluso dolorosa. Porque lo que sentías no era necesariamente amor, era pasión. Y la pasión, cuando no tiene nada más debajo, se quema sola. Aquí está la señal que sí distingue una cosa de la otra, y es más simple de lo que imaginas. El amor se revela en lo ordinario. La pasión necesita intensidad para sostenerse. El amor no necesita nada de eso. Se sostiene en lo simple, en lo silencioso, en lo que no promete nada especial. La señal es esta. Cuando alguien puede quedarse contigo en la calle, en el día común, en el silencio sin propósito, en la rutina que no tiene nada de espectacular, y aún así elige quedarse, eso es amor. Cuando alguien solo puede estar contigo en la intensidad y desaparece en cuanto las cosas se vuelven simples, eso era pasión disfrazada de otra cosa. Silvia Olmedo suele hablar de algo parecido cuando explica el apego. Esa forma en que aprendemos, desde muy temprano, a confundir la intensidad emocional con el amor verdadero. Porque de niños el afecto que más recordamos suele ser el más intenso, no el más constante. Y esa confusión nos acompaña de adultos, hasta que alguien nos ayuda a nombrarla. Si alguna vez sentiste que una relación te consumía más de lo que te sostenía, y aún así pensabas que eso era amor porque dolía intensamente, no estabas exagerando. Estabas leyendo una señal equivocada, porque nadie te había explicado que el amor real casi nunca se siente como una montaña rusa. Se siente como un lugar donde puedes bajar la guardia. La pasión vive de lo nuevo. Necesita la incertidumbre, la distancia ocasional, el pequeño peligro de perder al otro para mantenerse encendida. Por eso muchas personas, sin saberlo, sabotean sus propias relaciones cuando éstas se vuelven estables, extrañan la intensidad y la confunden con la falta de amor, cuando en realidad lo que está pasando es que la relación está madurando hacia algo más sólido, y ellos no saben leer esa madurez, porque nunca les enseñaron que también es amor. El amor, en cambio, no necesita ese peligro. No necesita la amenaza constante de perderse para sentirse vivo. Puede sostenerse en una tarde sin planes, en una conversación sobre nada en particular, en el silencio compartido, mientras cada uno hace lo suyo en la misma habitación. Y ese silencio, lejos de ser Motherfucker. es en realidad una de las pruebas más claras de que hay algo real ahí. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que si la chispa inicial se apaga, el amor también se apagó. Pero la chispa inicial nunca fue amor. Fue el sistema nervioso reaccionando a lo desconocido. Fue dopamina, ansiedad, expectativa. El amor aparece después, cuando lo desconocido se vuelve conocido y la persona sigue eligiéndote de todas formas. Piensa en cómo actúa alguien cuando la pasión es lo único que sostiene el vínculo. Suele desaparecer en los momentos difíciles. Está presente cuando todo es fácil, cuando hay diversión, cuando hay deseo, pero se aleja en cuanto aparece un problema real, una enfermedad, una mala racha económica, una discusión que no se resuelve en 5 minutos, porque la pasión no fue diseñada para sostener dificultades, fue diseñada para disfrutar momentos. El amor, en cambio, se reconoce justamente ahí, en la manera en que alguien se queda cuando ya no hay nada espectacular que ofrecer, cuando estás enfermo y no tienes energía para ser interesante, cuando atraviesas una mala semana y solo puedes ofrecer silencio y cansancio, cuando tu mejor versión no está disponible y solo queda la versión común, la que no brilla. Si alguien se queda ahí, sin necesitar que vuelvas a ser espectacular para merecer
merecer su atención, eso es la señal. Hay otra forma en la que esta diferencia se nota, y tiene que ver con el conflicto. La pasión suele convertir cada desacuerdo en una crisis existencial. Si discutimos, algo anda mal. Tal vez esto no es lo mío. El amor, en cambio, entiende el conflicto como parte natural de conocer a otra persona de verdad. No lo teme de la misma manera, porque no depende de que todo sea perfecto para sostenerse. Alguien que ama de verdad puede enojarse contigo y seguir eligiéndote el día siguiente, sin que eso signifique que el vínculo se rompió. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que ciertas relaciones intensas nunca terminan de darte paz, por más que te den emoción. Y esa otra sensación, más silenciosa, de que alguien que no te genera fuegos artificiales todos los días, en realidad te hace sentir más segura o más seguro de lo que jamás sentiste con alguien que sí los generaba. La cultura, sin embargo, nos entrenó al revés. Las películas, las canciones, incluso muchas conversaciones entre amigos celebran la intensidad como la prueba máxima del amor. Se admira a quien hace cualquier cosa por amor, a quien pierde el control, a quien no puede pensar en otra cosa. Y muy pocas veces se admira a quien simplemente se queda, sin drama, eligiendo cada día lo mismo. Porque eso no vende una historia emocionante, pero es, casi siempre, la historia real del amor que dura. Este malentendido tiene consecuencias concretas en cómo las personas eligen pareja. Muchas veces alguien deja una relación estable y tranquila porque ya no siente lo mismo, sin entender que lo que sentía al principio nunca estuvo diseñado para durar de esa forma. Y entonces busca de nuevo esa sensación inicial en otra persona, revive la intensidad por un tiempo y vuelve a perderla en cuanto la relación madura. Así, sin darse cuenta, entra en un ciclo donde confunde el comienzo de las relaciones con el amor en sí y nunca llega a conocer lo que viene después.